¿Qué sabrá mi niño de 12 olas que no se posaron junto a la arena? ¿Qué sabrá mi niño de 12 olas que cogían camino al coger vereda? En el primer periodo durante el Imperio Tehuanacota y el Inca se realizó un gran desarrollo productivo, cultural, astronómico, de salud y con infraestructura terrestre, con unidad social y en general con gran reciprocidad y apoyo de la gran mayoría del pueblo originario. Hasta ese periodo, el desarrollo del continente americano Abya-Yala era más avanzado que el continente europeo, el cual estaba dividido en muchos países y territorios enfrentados violentamente entre sí por interminables guerras. En la colonización de nuestro continente por los agresivos colonizadores y explotadores de la corona española, estos fueron dividiendo y masacrando a los indígenas que intentaron defender nuestro territorio, pero hubo resistencia defensiva al decir sí a la imposición de los colonizadores explotadores y mantener el no a sus intenciones genocidas. En la medida que fueron los indígenas originarios fortaleciéndose militarmente, vino la resistencia ofensiva, que a pesar de ser derrotada militarmente en muchas ocasiones, fueron organizando la nueva resistencia para la derrota definitiva de la colonización española a comienzos de 1800. Antes del año 53, del 26 de julio de 53, realmente el 26 de julio no existía, no era un movimiento, ni llegó a... No creo tampoco, porque trabajaron mucho en la clandestinidad, con mucha compartimentación para poder organizar un asalto a 2 fortalezas militares. Una de ellas era la segunda fortaleza militar más importante, la que estaba en Santiago de Cuba, Moncada, y la otra era el cuartel Carlos Manuel de Céspedes, que estaba en Bayamo, en otro lugar de la región oriental de Cuba. Lo cierto es que Fidel no era conocido, pero a partir de Moncada sí. Una de las cosas que ocurrió en Moncada es que resaltó la figura de Fidel. Ya lo hizo nacional. Ya, bueno, hasta el Che, estando en Bolivia, lo conoció su nombre. Sabía que habían hombres jóvenes dispuestos a luchar. Y no solamente fue Fidel, fue un grupo importante de hombres que estaban alrededor de Fidel, que se destacaron mucho en aquel intento de tomar el Moncada, y por esa razón también llegaron a tener una connotación nacional. Fidel, bueno, había sido de un origen pequeño burgués, venía de Irán, su padre tenía algunas tierras, había logrado estudiar Derecho, o sea, era un abogado prominente, había aspirado a ser suplente de diputado. El golpe de Estado frustró aquello. Fidel primero empezó a condenar públicamente con un periodiquito que se llamaba Alerta, eso no lo leía nadie, tenía una edición de 1000 ejemplares, mimeógrafo. Eso tenía muy poca... Y se dio cuenta que por ahí no podía de ninguna manera avanzar para hacer una revolución. Y entonces lo que hizo fue, de manera muy compartimentada, de manera muy disciplinada con los integrantes, había mucho secretismo, logró armar con escopetas de caza, y no van a pensar que eran armas de guerra, a un grupo de más de 120 muchachos, ninguno habló, y se prepararon, se entrenaron, aprendieron a tirar, con tal de asaltar aquellos cuarteles. Y así fue como Fidel se destacó en Cuba y se dio a conocer. El más importante, después de Fidel, el más importante, sin discusión. Nosotros tuvimos la suerte de tener muchos hombres muy destacados. Fidel, Raúl, el Che, Camilo, Almeida. Tuvimos hombres que todavía nos conmueven sus hazañas, que todavía nos llenan de alegría saber que fueron cubanos o que trabajaron tanto por la Revolución Cubana. Sin embargo, el Che reunía muchas cualidades. El Che primero no era cubano, era argentino, había nacido en Rosario. El Che conoció a Cuba cuando desembarcó en el Granma, que él dijo que había sido un naufragio, no un desembarco, porque aquello se estaba hundiendo, o sea, habían hecho una travesía muy mala en un yate que solo debía soportar 12 personas, iban 82, o sea, 70 más, con equipo de guerra, con mochila.
La travesía debió demorar 5 días, demoró 7. Y durante los 7 días de travesía comieron, aquellos expedicionarios nada más que comieron naranja. ¿Usted entiende? O sea, están totalmente debilitados. Había muy poca agua. Imagínense un yatecito en el medio del Caribe con una tormenta. Todo el mundo mareado. Se cayó uno al agua, hubo que rescatarlo. Demoraron horas esperando poder encontrar a aquel hombre. Bueno, por eso le dice el Che que más que desembarcar, naufragaron en las costas cubanas. Y ahí fue donde el Che conoció a Cuba. Sin embargo, él iba de médico, pero inmediatamente se destacó en los combates. Y se destacó en la firmeza. Y se destacó tanto que fue el primer comandante del ejército rebelde. Después de Fidel, el primero que nombran comandante es al Che. Y lo ponen incluso al frente de la escuela de reclutas de Minas del Frío, en la Sierra Maestra. Y él empieza a organizar los nuevos hombres. Pero después, cuando hubo que hacer la hazaña más importante de aquella guerra, que fue la invasión a Occidente, lugar que él nunca había estado, lo mandan a él en una de las columnas. Una fue de la de Camilo y la otra de Che. Y el Che logra llegar a Santa Clara, que es la ciudad central del país, y fue lo que dio ya definitivamente la derrota de Batista. Tuvo que salir huyendo porque ya tenía la candela encima. Creo que no basta con la memoria. Creo que no bastan las cicatrices. Creo que no bastan los juramentos. Creo que no basta con ser felices. Basta el continente de monumentos. El socialismo en Cuba es irreversible. Eso no tiene discusión. Y no tiene discusión no solamente porque lo dice la mayoría, la inmensísima mayoría. Estamos hablando de porcientos que uno se asombra, porque son más del 95% de la sociedad que vota y asiste a las urnas y asiste a los referéndums y a todas las actividades legislativas que se hacen en el país. Lo cierto es también que además de esa vocación que tienen, es que en Cuba se asocia o se interpreta el socialismo como un futuro mejor, con un bienestar, con que la gente tenga más. Entre otras cosas porque ya vivimos el capitalismo. El capitalismo tiene más de 200 años hecho en la tierra y no ha resuelto los problemas. En África, ni en América, ni en Asia, siguen habiendo infinidad de pobres, muchísimos pobres, y la balanza sigue siendo negativa para los pobres. O sea, los ricos tienen casas más lindas, tienen más piscinas, tienen más automóviles, tienen más riqueza, y los pobres siguen siendo más pobres. Por esa razón nosotros apostamos por el socialismo. Esa es una de las razones. Por eso yo creo que está absolutamente consolidado. Y además, después de haber tenido tanta guerra con los americanos, eso lo ha fortalecido más. Porque todo el mundo se da cuenta también que no solamente se combate al imperio por una razón de que es un enemigo con un sistema que nos quiere imponer, que no nos gusta, sino también por una razón de supervivencia. Que las bombas no tienen nombre y apellido.